Hoy en 678. Fondos buitre versus el modelo de crecimiento. Lo que quería el gobierno argentino, que era que ponga el stay para negociar durante 6 meses y después acordar en enero eventualmente, no ocurrió. El juez no concedió el stay, utilizando básicamente todos los argumentos de los fondos buitre, diciendo que Argentina tiene que pagar, que Argentina tiene que negociar y que no hay tutía. Acá recién llegada de lo que fue mi día dedicado a esta nueva audiencia con el juez Tomás Griesa. Lo viví, es que si veo que los fondos buitres estarían como con cierta inclinación por negociar, bueno, no lo he visto porque podrían haberse sumado a este pedido del stay, pero no veo voluntad ni de los buitres ni de Griesa por ayudarnos en eso, digamos. Acá obviamente hay una voluntad manifiesta del gobierno de pagar. Ahora, esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia, que esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia. Acá lo que no podemos hacer es entrar en default. Usted está diciendo, digamos, es básicamente lo mismo que dicen los fondos buitre, que hay que arreglar ahora, que hay que pagar y porque el default sería mucho peor. El ataque de los fondos buitres que está sufriendo internos y externos, muchas veces esos buitres, la República Argentina. Quiero decirles que la Argentina no va a estar en default. ¿Saben por qué? Porque en default entran los que no pagan. Y Argentina pagó. Esta presidenta no va a firmar nada que comprometa el futuro de las generaciones de Argentina. El nuevo comunicado de los fondos buitre presenta a Macri, Scioli y Massa como sus candidatos. Scioli salió tímidamente a despegarse. 2015, los candidatos de los fondos buitre, el grupo de lobby American Task Force Argentina, caracterizó a Scioli, Macri y Massa como los mejores candidatos para las elecciones presidenciales. Aseguran que los 3 políticos están dispuestos a negociar con ellos. Sitio web de American Task Force. Argentina. Cuenta regresiva. 7 días, 9 horas, 15 minutos. Para que Argentina negocie con sus acreedores o elija el default. Líderes empresariales argentinos y los candidatos presidenciales están de acuerdo. Es hora de negociar. Los candidatos más importantes para las elecciones de octubre de 2015, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el congresista Sergio Massa, están todos a favor de negociar un acuerdo con los fondos. El gobierno argentino debería tratar de escuchar un poco más a estos referentes. En Diario Registrado veamos estas declaraciones de Scioli sobre el fallo del juez Griesa. El gobernador bonaerense aseguró que el juez de Nueva York quiere resolver con lógicas del pasado el conflicto con los fondos especulativos que podrían perjudicar al país. Explicó que la economía interna se afectaría si se resolviera con la lógica del pasado, que era la del sobreendeudamiento. La persecución de Clarín vía la nata a Víctor Hugo por no poder disciplinarlo derivó en el hashtag La Nata mostró el contrato. Entonces yo le quiero pedir a toda la gente amiga nuestra de Twitter que le envíen a @BH590, el Twitter oficial de Víctor Hugo, este hashtag, numeral mostrar el contrato. Nunca te pido nada, o sea que mové el orto y hacelo. Hay como una situación dada, de hecho que si alguien defiende determinadas posturas progresistas es como que no tiene derecho a cobrar dinero. Mientras que la gente que está del otro lado, por ejemplo la nata, si gana fortunas, que las gana, es legítimo. ¿Por qué razón Víctor Hugo debería mostrar su contrato y no la nata el suyo? Claro, hoy la nata decía, bueno, pero Telesur tiene participación del Estado argentino. No, pero lo de hay la que decirle a la nata, sí. hay que decirle a la nata que el 9% de las acciones del Grupo Clarín son del Estado argentino. Claro, exacto. Entonces él también debería, con el mismo, más allá de si está bien o mal, con la misma lógica. con la misma lógica, Totalmente. la nata debería mostrar su contrato también. Promisorio regreso de Silvana Giudici. La Fundación Libertad de Expresión más Democracia, LED, presentó un pedido de informes a la Jefatura de Gabinete para saber cuánta plata destinó Canal 7 al programa de Zurda. Lo hizo Silvana Giudici, exdiputada radical. Silvana, Jorge Granata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Esta mujer funcionando, a mí me provoca un cierto rechazo, funcionando toda la vida como una cosita de mañeto. Y si dejamos que este gobierno avance de esta manera, va a ser tarde cuando nos demos cuenta de lo impagable. ¿Qué opinión le merece las reuniones que mantenían los torturadores en el caso Papel Prensa con Mañeto y Mitre?
La verdad no sé de lo que me hablas. La verdad no entiendo la pregunta que me estás haciendo. No entiendo la pregunta que me estás haciendo. Funcionando toda la vida como una cosita de mañeto, como una llevadora de papeles que... Es tan triste la vida de alguna gente. Sincericidio clarinista. Tengo una buena noticia económica que no hay muy habitual. Buena noticia, que volvemos al 1 a 1. Buena noticia, que volvemos al 1 a 1. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Otro día de magníficas noticias. 1. Tecnópolis y la equidad sanitaria. En diarioregistrado.com. Atención odontológica y oftalmológica gratuita en Tecnópolis. En su cuarta edición, la megamuestra de tecnología, cultura, espectáculos y ciencia no deja de lado la salud, apostando a la inclusión y la prevención. Transparencia ante todo. Jorge Mañeto dijo que mostrará cuánto gana. Yo no estoy en ningún problema en dar a conocer la cifra mía. Las definiciones diarias de Capitanich, ignorada por quienes imploraban conferencias de prensa. Queremos preguntar. Cuando uno hace la transcripción correspondiente, el mismo juez reconoce que la Argentina pagó. Nunca puede existir un problema de default por parte de un acreedor o por parte de un juez. El dinero depositado no puede bloquearse porque pertenece a los bonistas del canje y el juez debe dejar de cobrar a sus legítimos dueños. 4. Un Sabela Hermoso ignorado por la hegemonía mediática. El día que me presentaron como técnico de la selección argentina, recordé cuando vi una bandera a don Manuel Belgrano, que más que padre de la patria tenía tanta humildad que él se declaraba hijo de la patria. Y en los valores que Belgrano transmitió a lo largo de toda su vida política, de su vida militar, y realmente, donde quiera que esté, le tengo que dar las gracias, porque nos iluminó, porque nos marcó el camino, porque cuando el camino se bifurcaba, nos iluminó para ver para dónde teníamos que ir y porque nos dio la fuerza para que nunca dejáramos de lado nuestras convicciones. Muchas gracias. Enamora 678. Tu sintonía fina de amor. Tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s and nobody is getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. ¡Ey! Cuando el jilguero no puede cantar, Cuando el poeta empezó peregrino, cuando de nada nos sirve rezar.
en ese lugar. Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Tenemos una nueva emisión en esta semana. Hoy formamos, como me dijo Sabela, con 5 abajo. Moca, Russo, formación Moyano, quinteto. Barone, Palma. ¿Palma carrilero? Sí, gritando ¡cárcel! ¡cárcel! Palma se que grita cárcel casi y asusta a los delanteros. Y Barone abajo. Yo toco y me voy, con la edad. Vos tranquilo, no corras mucho. Igual Barone corre más que todos nosotros juntos, le quiero contar por si a alguien le interesa el dato. El hombre es deportista. Hoy nos visita, que no tiene nada que ver con el deporte, creo. Quizás sí. Aficionado, me gusta mucho. Ah, bueno, de verlo, sí, no de moverlo. Como a todos ellos. Y no, y también, hasta que me rompí la rodilla, jugarlo también. Mire, un hombre herido y se vino hasta acá con la rodilla rota. Mariano Kestelboim, que es economista de la UBA, es docente en la UBA, es coordinador del Departamento de Políticas Económicas de la Sociedad Internacional para el Desarrollo y asesor económico de las cámaras empresarias PYME y también es columnista económico del diario Página 12. Gracias por haber venido. Por favor, un gusto. Bueno, un gusto también para mí, que no te conocía porque la vez pasada estaba Dorio, que está de vacaciones y que a mí me da bronca. Bueno, vamos con... ¿Se las merece? Sí, pobre Dorio, no se va a merecer. ¿Qué no se merece Dorio? Vamos con los fondos buitres y el modelo de crecimiento, más las expresiones de la Presidenta de la Nación de hace un rato nada más sobre este tema. A ver. Fondos buitre versus el modelo de crecimiento. Lo que quería el gobierno argentino, que era que ponga el stay para negociar durante 6 meses y después acordar en enero eventualmente, no ocurrió. El juez no concedió el stay, utilizando básicamente todos los argumentos de los fondos buitre, diciendo que Argentina tiene que pagar, que Argentina tiene que negociar y que no hay tutía. Acá recién llegada de lo que fue mi día dedicado a esta nueva audiencia con el juez Tomás Griesa. Lo viví, es que si veo que los fondos buitres estarían como con cierta inclinación por negociar, bueno, no lo he visto porque podrían haberse sumado a este pedido del stay, pero no veo voluntad ni de los buitres ni de Griesa por ayudarnos en eso, digamos. Lo notable de esta audiencia es que el juez Griesa no dio respuesta a lo que él había convocado para realizar esta audiencia. No dio respuesta sobre qué hacer con este dinero. Al revés, desestimó, casi ni mencionó el tema y avanzó sobre Argentina con los mismos argumentos y con la misma estrategia ¿de quién? De los fondos buitres liderados por Paul Singer. We've been willing, as you know, for quite a while to sit down with Argentina. We could settle this thing in an afternoon. Singer, el buitre sí, a quien conozco también una vez haber hablado con él y la verdad que no tengo buen recuerdo. ¿Por qué? Ahí me tocó hablar con Singer, yo en ese momento le decía, bueno, pero usted tiene que entrar en el canje, ¿viste? Yo cara dura total. Y me dice, no se preocupe, y si algún día un tataranieto mío va a decir, mirá mi tatarabuelo lo que me dejó de un país, va a cobrar todo. Qué bárbaro. O sea, te quiero decir, ahí demuestra lo que juegan. Eso es, por supuesto. Esto es importante. No le importa el costo que pueda pagar ese país, sino las finanzas de ellos, no les importa el país. Muchachos, vamos a hablar claro, ¿viste? El negocio financiero es esto. ¿Qué querés que te diga? Estos son buitres, no hay que defenderlos. No es cierto que son tenedores de buena fe. Ellos compraron esto para hacer esta especulación. Ahora Griesa lo puso como tiene que ser, digamos. Le rechazó el pedido como corresponde. Argentina apostó toda la ficha a un juicio y lo perdió. Un juicio comercial, cuando se pierde, tenés que pagar. Así como cuando perdés un juicio penal, tenés que ir preso. Esto es lo mismo. Tenés que pagar, no hay que negociar nada. Estos son buitres, no hay que defenderlos. No solo los medios locales opositores están alineados con los buitres. A nivel internacional, también lo está la CNN, entre otros. Ayer la cadena, además de oficiar como voceros de Singer Griesa, le agregó el clásico tremendismo mediático. Rechazado el pedido de Argentina para no pagar a los holdouts, tiene menos de 8 días para cerrar un acuerdo y se está acabando el tiempo. Con los holdouts debe sentarse a negociar. Ojo,
Faltan menos de 8 días. ¿Por qué no sentarse a negociar? Te lo digo porque incluso los propios fondos acá en Nueva York, y aquí no estamos tomando partido, aquí estamos estableciendo las posiciones. Y aquí no estamos tomando partido, aquí estamos estableciendo las posiciones. Pero los propios fondos, NML, por ejemplo, en un comunicado el día de hoy dice que lo que hace falta es que el gobierno argentino se siente a negociar. Es notable lo que pasó en esta audiencia, porque fíjense, desestima lo que fue el objeto de la audiencia y empieza a decir, y bueno, Argentina, si no paga, bueno, sería muy desafortunado que vaya a un default, cuando Argentina ya pagó, o sea que toma el argumento de los fondos buitres. Acá, obviamente, hay una voluntad manifiesta del gobierno de pagar. Ahora, esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia, que esa voluntad tiene que manifestarse también en el cumplimiento de una sentencia. Acá lo que no podemos hacer es entrar en default. Usted está diciendo, digamos, es básicamente lo mismo que dicen los fondos buitre, que hay que arreglar ahora, que hay que pagar, y porque el default sería mucho peor. El ataque de los fondos buitres que está sufriendo internos y externos, muchas veces esos buitres, la República Argentina. Quiero decirles que la Argentina no va a estar en default. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla, esencial, elemental, tan obvia que no tendría que decirla. Pero ¿saben por qué no vamos a estar en default? Porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó. Lo que quieren es hacer caer la reestructuración para volver a esa Argentina que pagaba cuando no le alcanzaba el dinero con recursos naturales. Y hoy tenemos la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de gas shale de petróleo. Hay un objetivo político, hay un objetivo económico, hay un objetivo financiero que obviamente es el de perjudicar a la Argentina. Fíjate hasta qué nivel está involucrado el tema político, porque pareciera que solamente la Argentina tiene esa posición política, que el juez Griesa comienza la audiencia diciendo que, criticando la retórica incendiaria de la Argentina, retórica incendiaria de la Argentina, o sea, solamente la Argentina. Todo lo que hicieron los fondos buitres de Paul Singer no mencionó ni una línea, que extorsionar por el tema vaca muerta, la acción de lobby permanente que hacen a través de su página de internet, hasta, digamos, todo eso, todas las amenazas de los fondos buitres, no dijo ni una palabra. No es la primera vez que Argentina tiene juicios. Argentina ha tenido más de 900 juicios, más de 80 embargos. El más emblemático y que más recordamos de todos es la Fragata Libertad. Pero nos embargaron el Tango 01. Nos intentaron embargar la embajada argentina en Estados Unidos. El mismo juez Griesa nos embargó durante 3 meses más de 500 millones de dólares de fondos del ANSES que estaban en Nueva York depositados y fueron después liberados por el Tribunal de Alzada, pero nos tuvo embargados más de 500 millones de dólares durante 3 meses. Nos intentaron embargar el satélite ARSAT, nos intentaron embargar satélites de la CONAE, nos intentaron embargar patentes de sí. Acá me apuntan, embargaron la soberanía, tenés razón. ¿Qué voy a enumerar si embargaron la soberanía? Qué buena definición. ¿Viste que las cosas siempre vienen de afuera, mejor? Pero ¿sabés qué? No, yo como presidenta no voy a dejar que nos embarguen la soberanía. Eso, mientras yo sea presidenta, no. Así que dejen de asustar y amenazar a los argentinos y que los argentinos no tengan miedo. Muy bien, a ver, Mariano Kestelboim, ¿cómo la estás viendo esta cuestión? En primer lugar, me indigna cómo los medios de comunicación que se autodenominan independientes reservaron su patriotismo, su nacionalismo a la hora de criticar al juez Nicola Rizzoli en el penal, en el claro penal, como decían, no cobrado para la Argentina contra Higuaín. Recién hablamos de fútbol, bueno. Hasta ahí llegó. Me parece que hay que compensar. En un momento hay que mostrarse muy nacionalistas para después poder no serlo. Y me parece que acá
cualquier analista serio a nivel nacional e internacional que evalúa esta causa, por eso hay tantos apoyos internacionales, se pone a favor de la Argentina y respalda. Las críticas que más comunes que se están haciendo es ¿por qué Argentina adoptó tribunales estadounidenses, por un lado? Y por el otro lado, ¿por qué estableció la cláusula Rufo? Que esta es que hay que darle igualdad de condiciones a todos los acreedores, que no se le puede ofrecer nada mejor a ninguno de los que no haya ingresado al canje y que no se puede reabrir el canje por la ley Cerrojo. Argentina mostró voluntad de renegociar permanentemente, le ofreció constantemente a los fondos buitres ingresar al canje, a reabrirlo nuevamente, darle las mismas condiciones. Y ahora Argentina pagó. Cristina me parece que fue muy clara. Estaba el vencimiento del bono discount a fines de junio pasado. Pagó. El juez Griesa congeló los fondos y entonces hay riesgo de default técnico. Default técnico desde el punto de vista de las calificadoras de riesgo. Pero Argentina no tiene default técnico. Me parece que esto, desde el punto de vista, yo no soy abogado, pero un criterio básico legal es, bueno, el deudor honró sus deudas, giró los fondos. Después, la justicia de Estados Unidos decidió congelar esos fondos. Me parece que hay una suerte de desequilibrio muy importante en contra del interés nacional y la idea de ofrecerles que contraten un seguro en contra de la cláusula Rufo fue una genialidad. Fue una genialidad del equipo económico. Si efectivamente no hay riesgo sistémico, porque decían que estaban exagerando, decían que los 120.000 millones de dólares potenciales que podrían venirle a reclamarle a la Argentina si Argentina pagaba a los fondos buitres en mejores condiciones, como establecía el juez Griesa, mejores condiciones siendo estos grupos hiperespeculativos, sí, podía desencadenar otros litigios por esta suma. Entonces, si es despreciable, bueno, contraten un seguro para hacer frente a una situación de esta magnitud. ¿Y qué pasó? No hay respuesta frente a esto, no hay ningún tipo de respuesta. Entonces, me parece que lo que tenemos que seguir haciendo es defendiendo la posición. Argentina se está manejando de una forma impecable, la voluntad de pago está constantemente abierta, de negociación también. De hecho, antes de negociar con los fondos buitres, Argentina había arreglado con el CIADI, había arreglado con Repsol, con el Club de París, coordinó con el Fondo Monetario Internacional un nuevo índice de medición de aumentos de precios. Así que me parece que la situación es bastante compleja y contraria al interés nacional. ¿Vos pensás que el juez Griesa es un señor que está chiflado o que hace esto con algún juicio? No, digamos, a ver, con una razón detrás. Primero y principal, no es solamente el juez Griesa, lo avaló la Cámara de Apelaciones y después la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es la justicia norteamericana de Estados Unidos, no es el juez Griesa. Esto me parece que deberíamos aclararlo bien. Eso en primer lugar, no es arbitrario lo del juez Griesa porque tiene un sistema de control. Después, la decisión es absolutamente arbitraria. La decisión es muy abusiva en contra del interés nacional, es muy parcial, manifiestamente parcial. Está favoreciendo a grupos especulativos que compraron bonos defolteados a cualquier precio y están reclamando... Pero esto, ¿responde a una política, a una lógica o es el capricho de la justicia norteamericana? A ver, hay dos puntos de vista. Uno, respetar la teoría del contrato, que es lo que hizo la Corte Suprema de Estados Unidos. Esto significa que el que tomó deuda debe respetar los pagos de esa deuda, independientemente, evidentemente, de quién fue el que compró los bonos, que hayan sorteado las normas básicas. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, está la posibilidad de hablar del riesgo sistémico. Y me parece que el riesgo sistémico en este contexto es demasiado grande. El principal problema que tiene la economía mundial son los problemas de sobreproducción. Los problemas de sobreproducción de la economía mundial significan que se produce mucho más de lo que hay capacidad de consumo. Esto se ve cotidianamente en todas las crisis. No es un problema de escasez lo que tiene la economía. Las empresas acumulan muchísimos stocks. Entonces, para absorber esos stocks,
el sistema capitalista ideó una forma muy fácil de evitar problemas, que son los endeudamientos crónicos. Los endeudamientos permiten absorber la sobreproducción que genera el sistema sin problemas distributivos, sin necesidad de darle a los trabajadores mejores condiciones de consumo. Entonces, de esta forma, lo que se está poniendo de relieve es que el único canal que hay para absorber esos excedentes de producción que genera el sistema económico mundial no son las reestructuraciones de deudas soberanas. El canal es el sobreconsumo de los Estados Unidos. Es que Estados Unidos pueda constantemente endeudarse y no hacer frente a ningún litigio. ¿Por qué? Estados Unidos, desde el año 76, acumula todos los años déficit de cuenta corriente. Esto significa que consume mucho más de lo que vende al exterior, en bienes y en servicios. El año que viene se van a cumplir 40 años de endeudamiento consecutivo por parte de Estados Unidos, de estar viviendo de ahorro del resto del mundo. Entonces, en esta situación es paradójico. Ellos pueden endeudarse indefinidamente, y cuando un país que tuvo que atravesar una crisis terrible porque se le cerró el crédito, tuvo índices de desocupación del 24%, de pobreza del 55%, y reestructuró su deuda, acordó con el 92,4% de los acreedores, ahora tiene esta situación. Entonces, realmente es una complicación, y está poniendo de relieve de forma manifiesta que hay un interés de los grupos financieros más concentrados, imperialistas, en favor del posicionamiento de Estados Unidos a cualquier costo. Son puntos de vista muy conservadores. Claro. ¿Moca qué dice? Sí, a mí me quedó como una reflexión el tema del juicio moral sobre los fondos buitres. Para mí no entraña ningún interés el juicio moral sobre compran papeles baratos y los venden caros. La rapiña es el modo de ser del capitalismo. Asombrarse por este tipo de prácticas revela, bueno, una utilización de la ingenuidad como argumento político que puede ser válido porque indigna, pero no es el problema de fondo. El problema de fondo es otro problema ético más profundo, que es el problema de quienes administran la justicia y el orden global. Porque una cuestión de este tipo, en un orden global, no hablo de un orden global justo, equitativo, popular, distributivo, de reactivación de la demanda popular. Hablo de un orden global sensato, no puede contener un tipo de decisión como la que tomó, no, como bien decía Mariano, no Griesa, sino la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso por un lado. Yo creo que hay un problema. Los problemas finalmente cuando se trata de decisiones y se trata de poder son políticos, no son morales. Entonces el problema que la decisión que tomó Estados Unidos, la tomó Estados Unidos, porque yo pregunto, si el deudor fuera el Estado de Israel o el deudor fuera alguno de los países europeos, hubiera sido la misma el interés de Obama y el interés del gobierno de Estados Unidos que el pobre interés y el interés más bien formal que mostró en el caso argentino. Creo que no. Creo que Estados Unidos juega cartas, y sobre todo la derecha republicana de Estados Unidos, que hegemoniza la Corte Suprema, juega cartas políticas geoestratégicas muy definidas, y Argentina no es una plaza amiga de los Estados Unidos, y esto no es raro, ¿no? Es normal. Argentina está con Venezuela, con Brasil, con los países de la UNASUR, con el BRICS. No es un país prioritario para la geopolítica, para la estrategia de Estados Unidos. Entonces, lo último que quiero decir es esto. Yo creo que estamos viviendo un momento que hay decisiones aparentemente lógicas y favorables en los términos del juego político, como por ejemplo toda la parafernalia mediática y de la derecha política, que por un lado alguna derecha política viaja y hace gestos formales de apoyo a la gestión argentina, y por otro lado se pasan todas las noches en TN denostando las posiciones argentinas en la negociación con esta situación. Hay un juego político que parece ser ganador, que es aliarse con el más fuerte y pisotear al que tiene problemas, porque Argentina ahora tiene problemas complejos que no tendríamos que subestimar. Ahora, me da la impresión de que es uno de estos casos históricos, cuya influencia no termina en un mes y medio, 2 meses, ni siquiera termina en las elecciones del 2015, que creo que empiezan a ser muy influidas por esto, porque hoy tuvo que salir Scioli a decir, miren, yo no tengo nada que ver con los fondos buitres.
Porque dijeron Scioli, Massa y Macri están apoyando, bueno, está bien, perdón, están apoyando los fondos buitre. Ahora, ¿por qué sale? Porque en otras oportunidades, en otras situaciones, Scioli hizo silencios. Cuando se habló de su relación con Bañeto, con Clarín, hizo silencio. Ahora sale. ¿Por qué sale? Yo creo que está bien asesorado Scioli, porque no salir significa formar parte de un elenco político que puede llegar a pagar costos de legitimidad política muy altos en la Argentina. Ponerse a favor de enemigos expresos y declarados del interés nacional no es un asunto que sea barato y cuyos pagos se haga en un año o en un año y medio. Son pagos generalmente de largo aliento. Hay fuerzas políticas que, por ejemplo, cuando tomaron determinadas posiciones en el año 45, nunca más volvieron a existir en la Argentina. Porque tomaron la posición equivocada en el año 45 y 70 años después todavía están pagando las cuotas de esa decisión equivocada. Entonces yo creo que estamos viviendo una situación para mirarla con mucha atención y con mucha fe, porque aunque todo parezca adverso, es una situación donde hay destellos de posibilidades nuevas en el mundo en las que Argentina está ocupando un lugar muy, muy importante y del cual yo personalmente tengo una sensación de orgullo. A ver, Sandra. Sí, sí, bueno, comparto casi todo lo que dijo Edgardo. Yo veía que la presidenta, por lo menos en la parte que vimos acá, terminaba diciendo que los argentinos no tengan miedo. Y en los meses que siguen, si esto finalmente no se arregla en una semana, como parece que no se puede arreglar, porque la Argentina no puede hacer más que lo que está haciendo, porque violar la cláusula Rufo sería... Porque ese es el otro tema que a mí me parece increíble y es muy importante también tener conciencia de la excepcionalidad de este momento. El juez Griesa, más allá de que sea efectivamente que le haya dado la razón la Cámara de Apelaciones, la Corte Suprema, ahí también hubo indicios en ese momento, por qué el Fondo Monetario y por qué Estados Unidos se habían presentado como amicus curiae en el segundo circuito y no llegaron a hacerlo ante la Corte Suprema, y parece que, claro, Estados Unidos visto de lejos parece una cosa unívoca y con un presidente Obama que concentra el poder, como si el poder político en Estados Unidos fuera lo que nosotros tenemos en mente y no lo es. Parece que hubo una interna entre el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro y triunfó el Departamento del Tesoro, donde hay también buitres metidos. Entonces, la posición excepcional es, por un lado, que un juez de primera instancia que pretende que un país, no ya un ciudadano, porque tampoco lo podría hacer con un individuo, pero pretende que un país entre en la ilegalidad. Argentina no puede cumplir con la ley norteamericana violando la ley argentina. Es absurdo pensar eso. Y además con las consecuencias que traería. Yo creo que esto efectivamente pone a prueba a todos los presidenciables, a todos los candidateables, para que expresen de cara al pueblo argentino, porque en esto va el interés cotidiano, la vida cotidiana y el futuro del pueblo argentino, cuál es su posición. Porque efectivamente no existió nunca en la historia una situación como la que estamos viviendo hoy, con un pago hecho y con cobros imposibles de hacer por una orden judicial. A ver, Palma. Hay una curiosidad, y es que uno supondría un gobierno que se está yendo podría ser mucho más irresponsable, ¿sí? Y decir, finalmente, yo soluciono todo. De hecho, mire cómo lo soluciono. Le pago a los buitres hoy. Lo soluciona, son 1.500 millones de dólares, los tiene. ¿Sí? Por supuesto, después lo que va a venir es todo lo que planteaba Edgardo y Sandra, ¿sí? Y probablemente que la misma deuda que nos hizo caer en default estalle a generaciones posteriores. Ahora, lo curioso es que entonces los que tienen que ser más responsables, los que tienen que estar más preocupados, son los que vienen, no solo las generaciones que vienen, sino los candidatos que vienen. Por eso a mí me resulta sorprendente escuchar un Cobos, escuchar un Scioli o escuchar un Massa, un Macri, diciendo, resuélvanlo, negocien, paguen. ¿A Massa lo escuchaste decir algo? Bueno, ahora vamos a ir a... ahora vamos a ver eso, pero digo, ¿no? Con un nivel de irresponsabilidad que me parece que no es el adecuado para aquellos que en principio uno supone son potenciales presidentes. ¿Querés agregar algo, Castelboin, sobre esto que escuchaste? Justamente, a ver, Argentina, complementando lo de Dante, Argentina en los años 90 constantemente vivía también del ahorro externo, endeudándose de forma crónica. En esta gestión entre 2013 y 2013 se pagó un concepto de deuda 190.000 millones de dólares, equivale a 2 años y medio de importaciones.
la gestión anterior se endeudó, tenía todo el tiempo déficit de cuenta corriente por 90.000 millones de dólares. Esto es, en valores de aquel momento, 5 años de importaciones. Entonces, sí es paradójico cómo antes no se ponía el ojo sobre esta cuestión de que Argentina tenía ese fenomenal endeudamiento y ahora, bajo un proceso de desendeudamiento, se trata de mantener un criterio sano en función de las perspectivas y las implicancias que puede llegar a tener a futuro si no se cumple con la ley nacional. ¿Moyano? Hoy lo escuchaba a Aldo Ferrer y la verdad es que a veces está bueno escuchar a personas que tienen una perspectiva no distinta, sino que tienen la capacidad de salirse de la vorágine cotidiana. Entonces él hizo una enumeración de los problemas que la Argentina efectivamente tiene, que son, por ejemplo, interrogantes respecto de cómo potenciar su crecimiento, cómo podemos hacer para que la inflación baje aún más, el tema de los precios cuidados, que quedó absolutamente fuera del debate público candente, y una cantidad de cuestiones, el tema de la balanza, cómo invertir mejor, lo que se llama gasto público, por una cantidad de cuestiones que uno en la vida cotidiana dice, uy, la verdad es que sí, es que son los problemas de la vida cotidiana. Entonces él a esto agregaba que pase lo que pase con los fondos buitres, la Argentina no va a tener ningún problema y daba los por qué en términos de su solidez, no está metida con el dólar como razón de ser, bueno, toda una cantidad de cuestiones y enumeraba efectivamente parte de lo que la presidenta decía, la cantidad de embargos que hubo, que intentaron. Me parece a mí que hoy lo pensé, la verdad, quizá tarde, cuando lo escuchaba a Ferrer, que quizá nosotros debiéramos poner la cuestión de los fondos buitre como telón de fondo de otra cantidad inmensa de problemáticas que están y otra cantidad inmensa de muy buenas noticias que ocurren y sobre las que podemos también dar una discusión, porque me parece que esto efectivamente va para largo, que él citaba una frase de Kennedy de que no hay que tener miedo de negociar y no hay que negociar con miedo, ¿no? Entonces me parece que esto va en esa línea, la Argentina ha demostrado que no está negociando con miedo y que hay que ir por un camino que efectivamente, como decía Edgardo, es histórico porque es nuevo, porque nunca nadie se le plantó a estos fondos buitres. Entonces, girar un poquito la mirada y empezar a ver toda esa cantidad de cosas que nos ocurre para que no nos coma la misma lógica. Y termino con esto. Hoy la presidenta, que lamento que no estuviera en el informe, no sé si lo escucharemos, ella dijo, van a ellos que inventen una nueva palabra, porque la Argentina pagó. No es default. Van a tener que inventar una nueva palabra. Y me parece muy interesante sumarme en eso y tomo una cosa que estaba en las redes sociales, que es un nuevo nombre que se le ha puesto a esto, que es grifolt. Bueno. Que me parece muy interesante, que es el deudor paga y el acreedor no cobra. Situación generada por causas ajenas a la voluntad de ambas partes. O sea, estamos haciendo como una lección desde la Argentina de una situación que le puede ocurrir a otros países si efectivamente no tienen miedo de negociar y negocian sin miedo. Muy bien, vamos a seguir este tema con este nuevo informe que, bueno, como acá lo veníamos comentando, el comunicado de ayer del grupo de tareas de Paul Singer, que elegía ensalzar a 3 candidatos a presidentes como amigos de los fondos buitres. Y bueno, entre ellos estaba Macri, ¿qué más? Massa, me había olvidado. Macri, Elot, Massa y Scioli. Vamos a ver quién despegó y quién no. Sombra terrible de Braden. Vamos a verlo. El nuevo comunicado de los fondos buitre presenta a Macri, Scioli y Massa como sus candidatos. Scioli salió tímidamente a desmarcarse. El comunicado de American Task Force de ayer generó gran expectativa y se esperaba la confirmación o la desmentida del tridente que seduce a los buitres. Sitio web de American Task Force. Argentina. Cuenta regresiva. 7 días, 9 horas, 15 minutos para que Argentina negocie con sus acreedores o elija el default. Líderes empresariales argentinos y los candidatos presidenciales están de acuerdo. Es hora de negociar. A principios de mes, la agencia Reuters publicaba que los principales candidatos presidenciales de Argentina dicen que un acuerdo para resolver el pago de la deuda con los acreedores es esencial para sus planes de reformas económicas.
El artículo destaca que los candidatos más importantes para las elecciones de octubre de 2015, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el congresista Sergio Massa, están todos a favor de negociar un acuerdo con los fondos. El gobierno argentino debería tratar de escuchar un poco más a estos referentes. A mí me parece interesante lo que pide el informe, ¿no? Que esos candidatos expresen qué postura tienen frente a los fondos buitres. Me parece una interesante pregunta que hace el propio informe. Sobre todo uno de ellos. Sí. ¿No? Sí. Bueno, vamos al próximo informe. Analicemos. El único que, validando aquella reflexión de Cristina, apoya sin medias tintas a los buitres, es Mauricio Macri. De todos los opositores, te diría que Macri, yo le reconozco una inmensa virtud. Dice lo que piensa. Ajá. Bien. Dice el modelo de país que le gustaría, que no es el mío, evidentemente. ¿Qué propuesta concreta usted, si es el negociador argentino, le haría a los fondos buitres? ¿Cómo se le paga? A tener una instancia, y como se discuta en esa mesa, es sentarse en el tribunal de grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Es sentarse en el tribunal de grilla y lo que Grilla termine diciendo, hay que hacerlo. Respecto del diputado Massa, recurre a su habitual estratagema, intento agarrar de todos lados. En Infobae, Massa. Mientras discutimos a Griesa, los precios se disparan. El candidato Sergio Massa diciendo que no, que tanto hablan de los hold-out cuando la inseguridad sigue todos los días. ¿Y qué tendrá que ver, me pregunto yo, la inseguridad con los hold-outs? O de pagar o no pagar con la inseguridad. A veces los dirigentes políticos, cuando no tienen nada que decir, deberían callarse la boca. Por último, hoy habló Scioli y tímidamente salió a criticar el accionar buitre. Solayable resulta que sus declaraciones fueron reproducidas por Diario Registrado e Infonews, y no por Clarín, La Nación y Perfil. En Diario Registrado veamos estas declaraciones de Scioli sobre el fallo del juez Griesa. El gobernador bonaerense aseguró que el juez de Nueva York quiere resolver con lógicas del pasado el conflicto con los fondos especulativos que podrían perjudicar al país. Explicó que la economía interna se afectaría si se resolviera con la lógica del pasado, que era la del sobreendeudamiento. Bueno, muy bien. A ver, Mariano Kesterboim, ¿qué me cuenta? ¿Qué le vio? No, básicamente lo que se está criticando es que Argentina no tiene voluntad, evidentemente, de acuerdo a esas críticas, ese punto de vista, dicen que no tiene voluntad de negociar, que no hay interés. Y no entran a fondo en la cuestión de los problemas que traería la cláusula Rufo. Hay algunos que proponen que la Argentina debería dejar en garantía un depósito como muestra de buena voluntad, de que quiere negociar, hacer un depósito. Pero eso también podría implicar que en el futuro Argentina tenga que soportar juicios porque está ofreciendo mejores condiciones para los que no ingresaron al canje. Un pago a cuenta. Eso. Un pago a cuenta. Un pago a cuenta, o sea, que estuviste negociando con estos grupos y ofreciste algo mejor. La situación, la única salida, hay dos posibilidades. Una, sostener esta posición, la posición que está tomando la Argentina, y la otra posibilidad es que el juez Griesa dictamine que Argentina debe pagar, pero en otras condiciones. Por ejemplo, un monto diferente, condiciones de pago con bonos, un cronograma de pagos, pero hasta ahora no hubo otro dictamen. Entonces, la situación no es viable, no es sustentable como, a ver, María, como lo ofrece. El asunto es que habría que decir, si Argentina negocia, que es lo que le están pidiendo y es lo que le critican, no negociar y no atenerse, no avenirse a exactamente, a no esto, venirse, no acatar el fallo. Entraría se larga por el tobogán de que caiga todo como unas piezas de dominó, digamos. Exactamente. De llegar a los $15.000, a los 120.000, algunos hablan de 500.000.
Por eso, digamos, negociar no es una opción. No, a ver, Argentina... No es que Argentina no negocia porque somos guapos, Sí, estas cosas pavadas que se escuchan. No se puede, Argentina, de forma unilateral... Negociar sí, Barra, lo que no es aceptar sin sentarse a discutir, me parece. A ver, no, lo que no puede Argentina... Lo que no puede Argentina hacer es ofrecer, por motus propio, unilateralmente, ofrecerles mejores condiciones. Debe acatar un fallo. Llegó a hoy el fallo de Grecia es que Argentina pague todo de contado. Entonces, si Argentina dice, bueno, voy a negociar y lo que yo quiero es pagar un poco menos, no puede, porque eso daría lugar a que abogados en el futuro busquen litigar en contra de la Argentina para que Argentina tenga que pagarle a los holdouts que no están litigando ahora, se habla de que serían 15.000 millones de dólares, y también a los hold-in, o sea, a todos los que ingresaron al canje. A todos. Absolutamente a todos, en las mismas condiciones como dice la cláusula Rufo. Entonces, sería muy, muy imprudente negociar de esa forma, pagar, o sea, no puede pagar en las condiciones y no puede ofrecer algo mejor tampoco. Argentina puede ofrecer las mismas condiciones del canje y esperar que el juez Griesa dictamine otra forma de pago a la Argentina y Argentina acatar ese fallo. Pero esa forma. Mariano, esa es la única forma. Cae la cláusula Rufo. O sea, si Griesa dice, mire, esto mismo, pero páguenlo el 1 de enero... Ahí no habría problema. Ahí no habría problema. Si dice exactamente eso. Ustedes tienen que pagar todo al contado. Tienen que pagar todo al contado 1.500 millones de dólares. Argentina está en condiciones de solvencia y de capacidad financiera de hacer frente a ese pago. Si el juez Griesa dice de esa forma, después va a tener que soportar otros litigios la Argentina por todos los holdouts que ingresaron al canje, y es posible que los call-ins digan Argentina le pagó en mejores condiciones después de esa fecha y traten de conseguir algún otro juez Griesa que avale las mismas condiciones de pago para los buitres. O sea, entonces es un berenjenal muy complicado. No se termina esto no se termina acá, digamos. Esto, por supuesto que no se termina acá. La situación es frágil. Estamos... Argentina no recuperó, lamentablemente, por más que no duela, no recuperó toda su soberanía. En el año 2005 no la había recuperado y tuvo que atenerse a tribunales internacionales, particularmente de los Estados Unidos, para lograr la aceptación al canje. Ese 92,4% de acreedores que ingresaron al canje, lo ingresaron porque estaba la cláusula Rufo y porque había tribunales estadounidenses. Si no, no se iba a conseguir. Entonces, el proceso de renegociación, de reestructuración de deudas puede quedar trunco como consecuencia de estas visiones arbitrarias del funcionamiento de los contratos, que, como decía antes, no tienen en cuenta la lógica sistémica, el problema sistémico que tiene la economía mundial, de los excesos de producción, de que los consumidores tienen que endeudarse y que los estados tienen que endeudarse para absorber esos excesos de producción, que finalmente es la economía estadounidense el principal canal de compra de todo el exceso de producción en el mundo, y no aceptan estos fondos buitres, junto con la justicia de Estados Unidos, no aceptan que países de forma soberana puedan reestructurar deudas. Pero el sistema funciona así, es adicto a las burbujas de endeudamiento. No hay otra posibilidad. A ver, la otra posibilidad es que sea más justo y que las pujas distributivas permitan que los trabajadores tengan un mejor posicionamiento en la economía global y puedan consumir más. De esa forma le daría lugar al sistema capitalista para producir más, porque habría una demanda sustentable que podría consumir esa producción. Pero no aceptan ese punto de vista. Son conservadores, tienen un punto de vista firme y es imperialista. Es a favor de estos grupos económicos, financieros, hiperespeculativos. Y de esta forma, bueno, genera un antecedente muy nocivo, y seguramente las futuras reestructuraciones de deuda van a tener algunas complejidades mayores por el antecedente que está generando acá. Por ejemplo, Grecia puso una cláusula que obligó que si el 75% de los acreedores aceptaba, el resto también tenía que aceptar. Entonces, se tienen que empezar a idear mecanismos nuevos para regular, para llenar el vacío legal de los mercados financieros internacionales. A ver, Rosa. Sí, además, en relación con lo que decía Mariano, también hay que es un momento para poner en valor lo que significó el desendeudamiento para nosotros, para el país
en todo este ciclo político, para advertir y para pensar en la cantidad de cosas que se pudieron hacer, porque no había, no nos habíamos vuelto a endeudar y nos estábamos sacando la deuda de encima. Y por otro lado, volviendo al núcleo del informe sobre Macri, Scioli y Massa, bueno, Macri ya ha dicho muchas veces que si no le va bien en la política, vuelve a la actividad privada, digamos. O sea, porque decir, bueno, hay que ir ahí a sentarse a la mesa y hacer lo que Griesa diga, es realmente un prefacio para la vuelta a la actividad privada con un país incendiado atrás. Claro. Massa lanzó, además de haber participado, de estar en los Wikileaks como frecuente concurrente a la embajada norteamericana, lanzó su candidatura desde Estados Unidos. O sea, y hasta ahora ni mu. O sea que uno puede entender que tal vez haya hablado con algún buitre y no con... y Scioli hizo muy bien hoy en salir a hablar, aunque a mí me gusta la gente que habla más directo, pero menos Scioli metafóricamente, ¿no? Pero bueno, es a la manera de Scioli, pero salió a desmentirlo. José Orlando Barona. Sí, pensaba en una frase, en un concepto que hizo famoso Leopoldo Marechal: de un laberinto se sale por arriba. Y yo cambiaría, con autoridad nada más que impunidad, por arriba, con soberanía. Del laberinto se sale con soberanía, que es lo que la presidenta planteó hoy en el discurso. En un discurso largo, explicativo, donde le dedicó a este tema un largo párrafo, acentuó el tema de la soberanía. Y me preguntaba también, ¿qué es lo que hay de original en esta situación? Yo creo que lo original está en el liderazgo político del gobierno. Porque las respuestas previsibles de los dirigentes políticos opositores son precisamente previsibles. Son respuestas a un fenómeno nuevo desde mentes cuya política es conservadora, ortodoxa, lineal. El pensamiento lateral lo tiene siempre el gobierno. Este es un gobierno transgresor. Es un gobierno diferente a todos los gobiernos que ha habido en las últimas décadas. Es muy difícil entender una transgresión si no estás imbuido de cierta capacidad de optimismo frente a esa misma transgresión. Porque la transgresión de pronto te puede resultar inhóspita al pensamiento vertical. El gobierno, desde la economía, desde la política, desde todos sus ángulos sociales, es transgresor a lo que hemos vivido los argentinos. Ahora, me pregunto, los argentinos, estos 40 millones que hace mención la presidenta, ¿están entendiendo argentinamente este proceso? Y yo les voy a decir con mi optimismo, a ver, un optimismo puede ser inteligente, el optimismo, sí, o siempre es estúpido. No, puede ser inteligente. Si el optimismo es inteligente, yo diría que la mayor parte de los argentinos están de acuerdo en la actitud soberana que está teniendo el gobierno. Así dicen las encuestas, por otro lado. Pero yo quería agregar otro elemento, que es que cuando se genera el terror, la forma más expresiva del terror la dio, como suele ocurrir, este muchacho Spert. Spert dice, cuando una persona no paga, se le embarga. Y cuando una persona comete un delito contra el Código Penal, se la mete presa. El problema es que Argentina no es un individuo factible de encerrar en una prisión. Hasta fines del siglo XIX, ¿cómo resolvían las grandes potencias este tipo de cuestiones? Lo resolvían con guerras, invadiendo, ¿no? La famosa doctrina Drago, justamente un argentino fue el que la elaboró, cuestionó el derecho de Italia, Inglaterra y Alemania de intervenir en Venezuela para cobrar una deuda. Esto fue en 1895, 1896. Desde ese momento, y bueno, no solo por la doctrina Drago, sino por toda la evolución, si se pudiera hablar así con tanto optimismo, como dice Orlando, la evolución cultural, hace que a nadie se le ocurra pensar que la solución, si Argentina, si no se encuentra una fórmula provisoriamente para salir de este enredo, nadie piensa que Argentina va a ser invadido por mar. Antes que eso van a ocurrir probablemente otras cosas mucho más absurdas y terribles en el mundo. Pero entonces, el problema es que si no se resuelve en este periodo inmediato, sencillamente no pasa nada. Los acreedores, ¿qué van a hacer los acreedores? Tratar de cobrar. Argentina, ¿qué va a hacer? Tratar de pagar.
Con los buitres, ¿qué vamos a tratar de hacer? Pagarles de manera que no sea mejor que lo que se le pagó a los otros acreedores. La diagonal de todas esas aspiraciones no se va a resolver por los Mariners ni por la guerra, se va a resolver por la balanza de fuerzas políticas, entre otras cosas por qué tipo de Estado y de gobierno tengamos en la Argentina a partir del año 2015. Moca, una pregunta que te hago yo. Sí, por favor. No otro. Me gustó mucho lo de la sombra terrible de Braden. Bueno, iba por ahí. ¿Por qué crees que Massa, cuando le preguntan qué opina sobre el tema de los fondos buitres, le dice, bueno, pero el pan sube? Tiene miedo. Massa, hay una intuición profunda, de que se puede estar poniendo el dedo en el enchufe. Hay miedo porque hay cosas que son muy sensibles. Y me parece que, como en pocos otros temas, ha aparecido ahora una encuesta que no es de las encuestas que suelen circular en estos medios, es de Poliarquía, que dice que hay un 47% que aprueba la política de Cristina en materia de la relación con los fondos buitres, y hay un 21% que está en contra. Entonces, estos encuestólatras, y Massa es el encuestólatra primero, va a decir cosas en contra de Cristina porque así le han explicado. Así le han explicado que se hace política, es buscar algo para embarrar la cancha en contra de Cristina. Pero será la seguridad, el precio del pan, los precios cuidados o alguna cosa. Pero meterse con esto... Macri es otra cosa, porque Macri es eso. El público de Macri está pidiendo que Macri diga que hay que hacer lo que Griesa dice. Pero eso es un 10% del electorado. El electorado rabioso... El electorado rabioso que dice que somos culpables, que nos corresponde la penitencia y que tenemos que llorar ante el mundo, no pasa de 10% y está concentrado en algunos barrios cerquita de donde estamos haciendo este programa. Sí, no me lo recuerdes. Y quizá, ¿le puedo preguntar a Moca yo también? Tengo que hacer un corte. Así, la pregunta como la hice yo, corta. Cortita. ¿Y también no será que Massa conoce al kirchnerismo en situaciones cuando tiene un grandote enfrente que tiene mucho poder, cómo se empodera el propio kirchnerismo? El miedo incluye el factor de impresibilidad que tiene el liderazgo. El liderazgo, lo que todo el mundo espera del liderazgo no es que haga lo que todos creen que va a hacer. El temor de que haga lo que nadie espera que vaya a hacer. Entre otras cosas, la decisión de depositar la plata no estaba en ninguna editorial, ni las nuestras ni las de ellos. Estaba en la decisión de Cristina. Vamos a hacer un descansito o un corte, después vamos a seguir conversando acá con Mariano Kestelboim y después vamos a hablar de Sabela, que recibió este reconocimiento en diputados, estuvo hablando sobre la hegemonía mediática, no estuvo hablando sobre la hegemonía mediática, estuvo hablando de política. Con razón. Y de cosas importantes. De la hegemonía mediática. Estuvo hablando de cosas grosas, no de hegemonía política, de hegemonía mediática. Sombra terrible de Vilardo. Sombra política. Después Clarín, que era la nata, Giudici salió a bancarlo la nata, y un montón de cosas más, acá en 678 en un ratito. Ya venimos. Siento que ustedes tienen la misma edad que ese chico de 19, y me siento menos solo, y siento también que junto a mí están los colimbas de Malvinas, que los estamos mirando a ustedes. Tenemos la misma edad. Y yo, y con todo cariño lo digo, yo siento una sana envidia hacia ustedes. Pienso en el Estado argentino que nos tocó a nosotros. Y pienso en el Estado actual, que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos. Les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Hay un país que quiere que estudies. Inscribite en www.progresar.anses.gov.ar. Se escuchó al final de un duro siglo otra voz en América.